la escuela en donde estuvo escondido, como en el lugar donde se suicidó, y para ello recibimos al psicólogo forense Gustavo Álvarez. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por venir una vez más. Gustavo. Hola. Bien, bueno, ante todo esto vamos a decir, era una persona imputable. Es un buen principio. A ver, cuando nosotros hablamos de la psicología criminal, hablamos de las conductas. No importa si es el pelado, el Kiki o este muchacho en particular. Eso es bueno señalarlo. El análisis de la conducta pre, intra y post da cuenta de que había conciencia de la ilicitud de lo que estaba cometiendo y voluntad de hacerlo. En ese acto en particular, los dos homicidios y el posterior hecho del incendio. O sea, desde la psicología criminal y el análisis de la conducta, reitero, da cuenta de que había conciencia y voluntad, por lo cual era imputable. Bien, y hubo arrepentimiento. Ese es otro tema que es un elemento diagnóstico. Yo creo que acá mismo he hablado en algún momento de la psicopatía. Sí. La psicopatía no tiene posibilidad de remordimiento y menos aún, es muy poco probable. La tasa de suicidio en el psicópata es muy baja. En este caso se dan las dos cosas, ¿no? Se da el arrepentimiento consuetudinario y en diferentes actos y momentos desde que hizo el acto delictivo, lo cual nos estaría separando bastante de una estructura psicopática. No es un psicópata. No, la conducta no da cuenta de que sea un psicópata. De hecho, los testimonios anteriores de que era tranquilo... Ese es otro elemento. Sí, no, porque el psicópata es un camaleón dentro de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que separa el acto femicida de este muchacho y del policía, sin lugar a duda, porque es otra víctima que ha dejado otras víctimas secundarias también. Lo que separa esto es justamente eso, ¿no? El arrepentimiento, por un lado, el gran control y orden que tenía este hombre, una conducta bastante, por lo que dice o por lo que se ve, inclusive en los dibujos, una cuestión muy infantil. Sí. Una dependencia muy fuerte con el otro. Es como que necesitaba un suministro yoico desde afuera para poder vivir y seguir con su vida. Y de hecho no pudo, sin eso no pudo seguirlo. Y ¿fue eso lo que detonó todo esto? ¿Esa frustración de que esa estructura de vida que él tenía se rompía? Yo creo que puede haber sido uno de los elementos importantes. Claro, hay cosas que separan este hecho que son un poco originales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que ya señalamos, el arrepentimiento, por un lado, la necesidad manifiesta y ostentosa de comunicarse y comunicar determinadas cosas que seguramente por la vía verbal aparentemente no tendría tanta habilitación para hacerlo. Esta dependencia también, por otro lado. Y después la reacción que a mí me llama la atención, reitero, desde el punto de vista técnico, la reacción del pueblo, un pueblo muy chico. ¿Qué es lo esperable? Lo esperable es que haya una dicotomización muy fuerte enseguida. El victimario era un gran... toda la carga negativa va hacia el victimario y toda la carga positiva va hacia la víctima. No se está dando esto. No, para nada. Para nada, para nada. ¿En eso incide el pueblo chico? ¿La cercanía? No, pero justamente en los pueblos chicos en general donde se da más rápido esa dicotomía. Por eso, ¿y entonces qué pasa acá? No lo sé. Es una pregunta técnica que estaría muy buena. Porque es muy interesante, como una localidad tan pequeña, ¿no? Donde los vínculos son mucho más fuertes, más directos. Exacto. Ahí sí que todos se conocen, es verdad. Exactamente. Suscribo todo lo que usted dice. Por eso lo traigo, porque es algo, reitero, técnicamente, porque después esto se distorsiona un poco y es como que se hacen juicios de valor a priorísticos, nada que ver. Lo que sí digo que lo esperable es lo otro. Pero entonces, esto que le pasó a este hombre, si no parte de una estructura propia de un psicópata, ¿le puede pasar a cualquiera? ¿Tuvo que ver el entorno? ¿Cómo se explica? Y esto del pueblo también está reflejando un poco que el entorno influyó en cómo detonó la situación. No aparenta ser un psicópata, reitero, aparenta ser una estructura neurótica, que es la estructura más cercana a la normalidad, que creo que compartimos todos. Sí. Y todos tenemos un punto de quiebre. Habría que ver cuáles fueron las señales previas. Claro, todos tenemos un punto de quiebre. Todos tenemos un punto de quiebre. Hay situaciones estresoras, críticas, objetivas, están en un campo de concentración, por ejemplo, eso es objetivo, hay un punto de quiebre. Hay otras que los vamos generando nosotros mismos, puntos de quiebre subjetivos en base al sesgo perceptivo de la realidad que nosotros vamos conformando desde niños. Cómo yo me decodifico yo mismo, cómo decodifico al otro, la otra, cómo decodifico las relaciones y el mundo. Bueno, si yo tengo una estructura muy rígida en donde cualquier situación que yo entiendo atente contra mi honor me habilita a pasar al acto, bueno, ese es un sesgo perceptivo que es un factor de riesgo. ¿Qué pensó? ¿Cómo fueron los 6 días entre
los asesinatos y su suicidio, porque también... Claro, pues no se dio enseguida el suicidio. Exactamente, porque en general cuando alguien comete un acto de estas características, casi que la reacción inmediata es suicidarse, pero 6 días pasaron. Sí, influyó también el hecho de que no había matado a su víctima, porque él mata a un policía, mata a la exsuegra, pero no al que era el móvil supuestamente del crimen, o sus objetivos, que no sabemos ahora si era solo la mujer o la mujer y su actual pareja. Inclusive en esos 6 días estábamos viendo recién el mapita, todo el recorrido que hizo. Es un recorrido muy largo también, ¿no? Sí. Sí, el periodo de latencia también se para, porque hay puntos que son concordantes, lamentablemente con muchos femicidios que se siguen manteniendo a pesar de la ley, que inclusive esto era señalado con anterioridad, ¿no? Que no iba a tener un impacto en el descenso de femicidios. Pero hay cosas que lo separan. La latencia entre el hecho y el suicidio es una de las cosas que separa de la estadística o de lo esperable de este tipo de situaciones. ¿Y qué puede pasar por la cabeza del asesino en ese periodo, en esos 6 días? Bueno, la acción policial, lo refería Mendoza, la acción policial es una presión importante, ¿no? Es algo importante. La situación de saber tenerlo en jaque constantemente, no a él, a cualquiera, saberse buscado, percibirse buscado, ir viendo que determinados días de salida se van cortando, aumenta la presión ya preexistente. Entonces, eso también juega un papel preponderante. La primera carta decía que se iba a ir a la Argentina, por ejemplo. Es que yo creo que en el esquema o el escenario de control absoluto que él tenía y de orden absoluto, tiene muchos rasgos aparentemente obsesivos. Muy ordenado, decía Mendoza. Dejar una nota para cada uno, dejar la ropa ordenada, quitarse la ropa antes de matarse. ¿Eso qué significa? ¿Despojarse? Despojarse, pero ya lo había hecho antes en la carta, ¿no? La carta, más allá de que decía que se iba a ir a Argentina, etcétera, etcétera, uno la lee y la sensación que le queda es una carta de despedida, de todas maneras, incluso dejando determinadas pertenencias. Y tampoco una cuestión alocada, no fue que lo tiró arriba, lo dejó en un orden. Claro. Valga la Ahora, redundancia. Gustavo, si bien hay arrepentimiento, también hay una culpa a su expareja. De hecho, en uno de los mensajes que le dejó, dice, te pido perdón y te perdono. Sí, y es un poco de lo que se da habitualmente en el femicidio, o sea, termina siendo culpable la víctima, ¿no? Claro, porque a la hija le pone, te pido perdón, fui egoísta, hoy hace 15 días que no te veo y hace un mes que me decías, papito, no llores que mamá ya va a volver, y yo te decía que no estaba llorando, que me ardían los ojos de soldar. El de mamá ya va a volver también sería un mensaje como echándole la culpa a su expareja. No, sin lugar a de esta duda. situación. En ese punto yo creo que no hay dos visiones, que puede haber dos visiones discrepantes. La proyección de la culpa, en este caso, en la víctima, por haber cortado el vínculo, es innegable, que se da habitualmente. Ahora, esto hace referencia a lo que decía yo anteriormente. Si yo no puedo sostenerme yoicamente, yo mismo, conmigo mismo, para vivir y necesito a un otro, obviamente, si ese otro se corre, me genera un vacío, me precipita en un vacío existencial. El tema es cómo manejar esa frustración. Sí, además una cosa... Si cada pareja que se rompe en el mundo... ¿Termina así? Claro, tiene estas consecuencias. Claro, pero no todos tenemos los mismos puntos de quiebre. A ver, si puedo ser bien claro. Por suerte. La estructura de personalidad sana, entre comillas, sana, punto de quiebre, lo que hablamos. Todos nosotros tenemos factores o puntos de vulnerabilidad. Una roca que tiene determinadas fisuras. Si yo transito toda mi vida sin que me peguen justamente en esa fisura... La roca firme. No pasa nada. Ahora, si en algún momento me pegaron justamente ahí quiebro. Que yo creo que en cierta manera es lo que pasa. Se puede romper un pedazo de roca. Ahora, vos decías esa proyección que hace el victimario en la víctima. Pero lo que estamos viendo es al resto de esa sociedad o parte de esa sociedad hacer también esa proyección. ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Y hasta dónde la estructura del propio individuo está relacionada a que esa sociedad de alguna manera piensa parecido a él. ¿O parte de ella? Sí, yo la respuesta no la tengo, pero sí es cierto y creo entender a dónde apunta y me parece y comparto. Acá las situaciones de violencia tienen un componente individual, subjetivo, familiar y cultural. Ninguno de los tres, y esto lo hago enfáticamente, lo digo enfáticamente, ninguno de los tres por sí mismo explica la conducta violenta. Bien. Claro. Porque estamos en un momento en el cual parece que solo una vía, lo cultural y lo social, explica todo. No, si no todas las parejas que terminan así, como dice él. Claro, exacto. Y que lo haga además en un lugar público es justamente un mensaje importante. Digo, pues lo podría haber hecho dentro de la escuela o de un establecimiento escondido, la necesidad de manifestarse para mí es clarísima, ¿no? Bien. Gustavo Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bien, hablemos de...